para ver las consultas de agregación vamos a dejar también la consulta estándar que ya vimos para ir comparando los resultados. Vamos a escribir select, el nombre de la función que en este caso vamos a usar máximo, o sea max, y entre paréntesis la columna que es la de ID. Quiero que me muestre el ID más alto. Le ponemos from proveedores, como siempre. Y ahora cuando actualizamos nos va a mostrar la tabla estándar, como ya conocemos, y la otra con la función de agregación, que nos dice que el ID máximo es 6. Lo podemos corroborar en la primera consulta, claramente. Lo que hace esto es poner la columna entre paréntesis adentro de la función de agregación. Sería el argumento de la función, ¿no? Ahora bien, podemos aplicar otras funciones. Por ejemplo, en vez de máximo le decimos que sume. Ponemos sum y nos suma los ID. O sea, del 1 al 6 me va a dar 21. Lo que podemos corroborar rápidamente esto. Pero como verán, las columnas dice no column name y eso no queda bien a efectos visuales. Entonces podemos renombrarla temporalmente. Lo hacemos colocando as y el nombre que le queremos dar a la columna. En este caso le ponemos, no sé, sumatoria-IDs. Sumatorias de ID. Y eso va a renombrar mi columna, como verán. Así queda más presentable, ¿no? También podemos ingresar otras columnas, por ejemplo en este caso con la función promedio, average, y un promedio de la cantidad, por ejemplo. Y le decimos que lo queremos ver como prom-cant, por decir otro nombre. Y acá tenemos la suma del ID, como antes, y el promedio de la cantidad, que es 23. Entonces con esto podemos añadir un montón de columnas. Y podemos ponerle condicionales también, con el where, como ya vimos antes. Podemos poner que, por ejemplo, la zona sea distinto de la zona oeste, que tenemos un solo registro que es el 4, delta. Entonces, a la hora de aplicar estas funciones, cambian los valores porque nos está excluyendo ese valor que es el de ID 4 y el de cantidad 80. Entonces me afecta a la sumatoria y al promedio que ya calculamos antes. También podemos añadir más condiciones con el AND, con el OR, como ya comentamos, no vamos a hacerlo acá. Y sería conveniente que todo esto se haga de manera vertical, así queda más visual, ¿no? Ponemos select, le ponemos las columnas que vamos a llamar, con sus alias, y le ponemos abajo la condición, así se entiende un poco más. Y le agregamos una tercera columna que va a ser la de ID, pero sin ninguna función de agregación. Y esto nos tira error. ¿Por qué? Porque lo que hace este tipo de consulta es que si yo tengo funciones de agregación y tengo una que es una columna sin ninguna función o sin la agrupación, o sea, sin group by, me va a tirar este error. Lo que tengo que hacer es añadir al final de todo group by para que me devuelva la consulta. En este caso group by ID. Y como podemos ver, va a agrupar todas mis consultas ordenando el ID. Por eso dice ID 1, 2, 3, 5. Y me ordenó también el promedio que sacamos de la cantidad. Y a su vez, como lo estoy visualizando en tercera columna, tengo el ID ahí como tercera columna y lo veo ordenado. Igual que en sumatoria. Ahora si yo, por ejemplo, cambio el ID, no me olvidé de sacar la coma acá. Dejo otra vez los dos registros de antes, las dos consultas. Me va a tirar agrupado por ID, pero sin el ID. Como verán, la tercera columna no figura. Y lo que pasa con este error es que yo no puedo mostrar una columna que no esté en una función de agregación o que no esté agrupada porque me tiraría varios registros. Y justamente la función de agregación lo que hace es tirarme un solo registro que tampoco es un registro sino es un cálculo. Por eso me obliga a, si yo quiero ver una columna entera, agruparla.